El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fías en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es palabra del Señor. Hace un par de siglos atrás, en Francia, a raíz de todo lo que se llamó la Revolución Francesa, cuando llegó un momento pico de agresividad y agresión a la Iglesia, donde el gobierno expulsó a los sacerdotes del país, o los metió presos o los mató, los ejecutó, decapitó al rey, que no era gran cosa, pero a último momento se puso firme y no quiso que expulsaran a los sacerdotes. Bueno, entonces le cortaron la cabeza a él y a la reina, el famoso Luis XVI. Bueno, los campesinos se levantaron. La zona de campo, del oeste francés. Famoso levantamiento de los campesinos de la Vendée. Bueno, se levantaron en armas. Y bueno, es como si Tucumán se levantara contra todo el país. Menos todavía. Y bueno, le mandaron el Ejército Nacional. Combatieron 3 años. Murieron casi todos los hombres por defender la fe. 1781, 83, por ahí. Bueno, el estandarte o la bandera de estos que se levantaron, campesinos, familias enteras peleaban y todo, hasta las mujeres. El estandarte de ellos decían: Pro aris rege et focis, en latín. Es un dicho que significa: estamos luchando por los altares, por Dios. Aris, ara significa altar. Pro aris, por los altares. Rege, por el rey, que significa la patria. El rey representaba la patria de Francia, la identidad nacional representaba, más allá de su persona. Et focis, los hogares, fuego, de ahí viene. O sea, ahí estaba en los estandartes que están en los museos vandeanos, está el ideal por el cual ellos combatieron y murieron casi todos. La guerra fue atroz. Y es curioso, lo cuento como una anécdota. Yo me recorrí todas las zonas, todos los combates de la Vendée, todos. Uno los está reconstruido en libros. Y yo preguntaba en los lugares qué sabía la gente. En la escuela no le enseñan todo ese periodo. Nada. Sabía más yo que ellos. Es un periodo tan negro, tan oscuro en la historia de Francia, que directamente no lo enseñan en la escuela, porque fue atroz, se mandó exterminarlos, hombres, mujeres, niños, viejos, todos. Orden de aniquilar todo. E incluso con la grasa humana fabricaban jabón y con la piel humana fabricaron guantes y carteras. Esa fue la Revolución Francesa, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. Todo lo contrario, ya les llamará la atención de lo que se nos enseña en la escuela primaria, secundaria, universitaria y de lo que más o menos el argentino medio, que medio culto, sabe algo, cree que es todo lo contrario. Pero bueno, esto es una anécdota nomás al paso, un tema demasiado largo. Ahí estaba en 3 puntitos el ideal expresado.
los tres amores, por así decir, del cristiano, que no se oponen, defender la familia, ni a la patria, ni a Dios, se puede decir, se fortalecen mutuamente. Bueno, esto viene a cuento del Evangelio. Vamos a ambientarlo un poquito. Ustedes recuerdan los Evangelios de los domingos anteriores. Este es prácticamente el último día o los 2 últimos días de predicación de Jesús. Después de esto viene la condena a muerte. Jesús ha vuelto a Jerusalén. Mala idea, porque es la Pascua, hay 1 millón de personas de golpe, de 10.000 pasa a 1 millón de personas, porque vienen a festejar la Pascua de todo el mundo, estaban dispersos los judíos, y ya se lo encuentran a Jesús de nuevo ahí, en el corazón de donde estaba la dirigencia de Israel más opuesta a Jesús. Los apóstoles por eso no querían ir. Bueno, Jesús, por así decirlo, los desafía con su presencia. Su presencia ya era irritante, no para los buenos, sino para los malos. Lo acababan de aclamar a Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, si recuerdan los evangelios anteriores, todos estos son charlas que tuvo hay horas de diferencia de una a otra, que están contadas por los evangelistas. Todos fueron peleas. Jesús se peleó con todos. Nada que ver con los discursos pacíficos, serenos, como el Sermón del Monte, ¿se acuerdan la multiplicación de los panes? Los seguían fascinados, se quedaron sin comer para seguirlo a Jesús. Totalmente otro cuadro, otro clima. Ahora, todos son agresiones. Vienen los distintos grupitos a agredirlo a Jesús, a buscarlo sorprender en algo, sea algún delito, alguna culpa, una falta frente al gobierno romano, sea frente a la ley judía. De alguna manera quieren sorprenderlo en faltas. Y bueno, le va mal a todos los grupos. Acá viene otro grupito. Los fariseos se reunieron, los había humillado en lo que el Evangelio del domingo pasado, para sorprenderlo a Jesús una afirmación. Y le enviaron sus discípulos, o sea, muchachitos, pibes. Era una estrategia, como para decir, nosotros no somos maestros, venimos a preguntar, estamos aprendiendo. ¿Cómo es el asunto? Haciéndose los tontos, ¿entiende? Pero tenían el guión, tenían el libreto ya. Con herodianos, o sea, los seguidores, defensores de Herodes. Como en todos los tiempos ha habido esas facciones políticas. Entre ellos, fariseos y herodianos se odiaban. Y uno dice, ¿cómo se unen ahora? A veces hay dos cosas que unen. Los grandes ideales, los grandes amores o los grandes odios. Hay gente que se une porque tiene un odio común con otro. ¿Pero eso es unión? ¿Eso es amistad? No. Eso es como una banda de asaltantes que se unen para hacer un asalto y después repartir el botín. Y ya ahí se empiezan a pelear. Bueno, y fíjense cómo arranca el maestro. Ya una hipocresía todo, ¿no? Sabemos que eres sincero, enseñas toda la fidelidad. En realidad lo que estás diciendo es todo verdad, pero ellos no lo piensan así. Enseñas el camino de Dios y no le tenés miedo a nadie. Decís la verdad, no te interesa. No te fijas en la categoría de nadie, ni el emperador. Y le hace una pregunta que acá está simple y en otro evangelista está doble. Dicen, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Una pregunta teórica primero. Y en otro evangelista dice, ¿le pagamos o no? ¿Lo pagamos o no? O sea, es lo mismo, pero de una manera más teórica, como un principio, no debe pagarse el impuesto al César. Quieren sacarle eso o lo contrario. Y de hecho, ¿lo pagamos o no? Fíjense la respuesta de Jesús. Hipócritas. Me hubiera gustado tener el tono de voz de Jesús. Hace rato que lo vienen agrediendo, hostilizando. Es penoso que en los últimos días de Jesús como maestro se hayan dedicado estos grupos adversos en vez de sacarle lo mejor a Jesús, por así decirle, o haberlo mandado a sus discípulos para que aprendieran, haberlo aprovechado a Jesús, buscan todo trampas y Jesús de todas maneras aprovecha para enseñarnos tantas cosas. Bueno, me hubiera gustado sentir el tono de voz. Debe haber sido tremendo Jesús enojado.
o Jesús imponiendo su personalidad. No aparecen los apóstoles acá, desaparecen ya. O sea, estarán escondidos, metidos entre la gente. Jesús se los enfrenta a todos. Así, hasta el punto de vista humano, demuestra una personalidad y una varonilidad, no solamente una lucidez, sino es hermosa los gestos de Jesús, esta presencia de Jesús. No se le achicó a nadie, se los enfrentó a todos. Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Acá le está dando una oportunidad, no es simplemente una descarga. Le está dando una oportunidad, yo estoy adivinando lo que ustedes han tramado, el guión, el discurso que le han preparado, lo que me tienen que decir. Es una prueba de que no es un hombre cualquiera, adivina los pensamientos, adivina a distancia. Ya con eso los tendría que haber convencido. Pero bueno, y ahora les hace una demostración de que le están poniendo en lo que se llama un dilema. ¿Qué es un dilema? Dos falsas opciones. Muchas veces en la vida, tengan cuidado, a uno lo ponen en dos falsas opciones. Un ejemplo muy grande, muy grueso. Segunda Guerra Mundial. Los aliados, por un lado, y el eje, por el otro, ¿no? Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, Francia, etc. Y por el otro lado, Alemania, Italia, Japón. Yo no hubiera peleado por ninguno de los dos. ¿Con quién estás? ¿Con el eje o con los aliados? Con ninguno. Muchas veces uno lo obligan entre dos opciones falsas. Hay que tener mucho cuidado porque es una habitual trampa en la cual cae. ¿Qué sos, de derecha o de izquierda? No, está de moda ser de izquierda. No, soy centro, izquierda, más bien centro, tirando acá ya. No existe eso. Uno, ¿cómo se define? ¿Quién soy yo? ¿O quién sos vos? Yo me defino por las verdades que defiendo y por los amores por los cuales, o los ideales por los cuales vivo. Dios, la patria y la familia, son tres ideales abarcativos de casi todo. Entonces yo no me defino por esas falsas opciones. Aquí le pone una trampa, como muchas veces le pusieron a Jesús. Y Jesús zafa genialmente como siempre. Fíjense, si Jesús decía, sí, paguen el impuesto, tiene obligación, se le iban a enojar los fariseos y le iban a decir, miren Jesús lo que está diciendo, que hay que someter el pueblo de Israel al imperio romano y eso va contra la ley de Moisés. Si les decía, no lo paguen, se está rebelando contra Roma, lo van a denunciar ante Pilato, se está rebelando contra Roma y después van a usar este argumento. Entonces lo mete en una trampa. Y Jesús sale genialmente. Muéstrenle la moneda. Sí, las monedas eran acuñadas por Roma, salía la figura de Tiberio, que era el emperador. Pero acá es como la Argentina, miren. Si la Argentina pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, no nos gusta, yo no lo pedí, pero hay que pagarlo. ¿Hay que pagarlo o no? Y sí, lo siento mucho. Que sean unos delincuentes los que lo prestan, que el interés, no sé. Tarados son nuestros dirigentes, que están fundiendo el argentino, un país riquísimo, y lo funden. Cada gobierno que viene lo hunde más. Pero hay que pagarlo y sí, lo siento mucho. Israel estuvo en esa situación muchísimas veces. ¿Se acuerdan que estuvo en Egipto 400 años? No solamente pagaban el impuesto, trabajaban para Egipto, casi como esclavos. Años después salen, son todos castigos de Dios, Después tuvieron que someterse al imperio asirio, a Nínive. Los llevaron deportados, perdieron sus tierras, desarraigo. No solamente pagaban con su trabajo y padecieron tremendamente el exilio. Años después, la otra mitad de Israel la deportan al imperio neobabilónico. De nuevo. ¿Y qué decían los profetas? Y lo siento mucho. Esto es un castigo de Dios, van a tener que trabajar casi en condición de servidumbre, de esclavitud. Y háganlo. Van a tener que trabajar los campos de los asirios, de los babilónicos, y háganlo. Tienen que hacerlo. Están pagando una pena, por así decirlo. Bueno, genial la salida de Jesús.
Y en uno de los evangelios dice, al César, es una frase que ya ha pasado a la historia esta, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otra versión de otro evangelio dice, devuelvan al César lo que es del César. La mitad o un grupo grande de judíos había pedido la anexión a Roma. Como antes había hecho alianza con Egipto, había hecho alianza con los persas, con los asirios, vivió haciendo alianzas Israel. Bueno, si vos haces una alianza, lo siento, hay deberes y derechos. Es un pacto mutuo. Bueno, esto es una alianza más. Habían hecho alianza con un pueblo para defenderse de otros. Acá lo hicieron con los romanos. Los romanos los habían beneficiado. Por ejemplo, el famoso templo de Jerusalén, del que se gloriaban. Mirá qué templo le dijeron a Jesús. Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Los judíos no tenían idea de construir más que una pirca. Y los romanos le hicieron un templo fantástico. Se lo hicieron los romanos. Y bueno, se enorgullecían de eso. Había otro funcionario romano que les había construido una sinagoga, ¿se acuerdan? Que Jesús le hace un milagro, un empleado de este, y que le dicen, hacele el favor, le dicen a Jesús, porque nos ha construido una sinagoga. Los romanos le hicieron un teatro que hoy se visita, fantástico, un teatro griego que se llaman, donde hacían obras de teatro, etcétera, y le encantaba ir a los judíos. Se lo construyeron los romanos, está en la costa de Israel, está todavía, se visita, está íntegro. Le habían hecho caminos, acueductos, y tenían las legiones ahí. De manera que si algún vecino agredía a Israel, Roma los defendía. Entonces tenían su beneficio de Roma. Y bueno, aguántensela, páguenlo. Bueno, pero más allá de esta cuestión económico-política, Jesús dice más o menos esto. Miren, hay fidelidades que no se oponen a Dios, a la patria y a la familia. Y otras más, pero estas son como abarcativas, ¿no? Bueno, esa sería más o menos la idea de Jesús, que después va a estar desarrollada en San Pablo, etc. Bueno, acá lo que nos interesa, y en lo que me detengo un poquitito nomás, es al César lo que es del César. ¿Hay obligaciones con la patria? Sí. El César acá se refiere al emperador romano. De hecho, en este momento Israel era una provincia romana. San Pablo, por ejemplo, salvó su vida, porque los judíos le iban a matar, porque era ciudadano romano también. Y entonces cuando ya lo estaban por matar, dijo, soy ciudadano romano. Entonces cuando se enteraron, ¿sos ciudadano romano? Sí. Entonces tengo derecho a que Roma me proteja. Entonces no lo mataron. Y tenía derecho a ser juzgado en Roma por las leyes del imperio. Y así se salvó la vida a San Pablo. Si no, se hubiera acabado la vida nomás, los judíos lo mataban. Tenía su beneficio ser romano. San Pablo le significó la vida. Bueno, acá es como si Cristo dijera, miren, hay obligaciones con Dios, háganla bien. Ustedes fariseos que se creen tan cumplidores son, y más adelante van a venir las críticas más duras de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esa serie de 7 ay de ustedes, 7 maldiciones, como se llama, viene a continuación. O sea, unas horas después de esto, horas después. Como diciendo, ustedes ni son fieles a la patria, ni son fieles a Dios, a nada. Hay una fidelidad a Dios que tiene que ser pura, limpia. No voy a hablar de eso ahora. Pero es como si le dijera a los fariseos, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sean buenos judíos. Sean cumplidores de corazón, no sean una farsa de religión, porque ustedes es lo que Cristo le criticó toda la vida a los fariseos, ¿no? A Dios lo que es de Dios, pero hay que dárselo de corazón y bien. Y al César lo que es del César, o sea, el amor a la patria. Fíjense que es el 4.º mandamiento. Después de los 3 mandamientos que obligan con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. ¿Cómo sigue? Esos 3 se refieren a Dios. El 4.º, el primero de la segunda tabla, segunda serie, honrar al padre y a la madre. No es simplemente hoy día de la madre, un regalito, comida, feliz día mamá. La patria
también, no solamente son mis padres, es mi patria chiquitita, no solamente es mi pueblo, es mi nación. Y hay deberes con la patria. El patriotismo es una virtud. El patriotismo es una obligación cristiana. Es una obligación cristiana. Que no estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre esto hay dos errores modernos, entre muchos, que darían para demasiado. Una, separar lo religioso de lo temporal. Ustedes lo habrán escuchado esto de otras maneras. Que la Iglesia no se meta en política, o que el cura no nos hable de política. Es un error que viene de hace 200 y pico de años, que decía, la fe va por un lado, pero la vida cotidiana del ser humano, de la familia, de los pueblos, de las naciones, de las ciudades, no tiene nada que ver Dios, Cristo, la religión. Se maneja con sus propias leyes. Falso, falsísimo y gravísimo. Porque eso crea una mentalidad en los cristianos de que por un lado está el cristiano, va a misa, bautiza a un hijo, etc. Y por otro lado está el político, el profesional, el empresario, etc. Entonces, por un lado es cristiano y por el otro lado es anticristiano. Y es escandaloso a veces. A mí me parte el alma la cantidad de veces que me dicen, y en todos los lugares del mundo es igual, este va a misa, hasta se confiesa, padre, usted no lo conoce, sabe cómo es como médico, sabe cómo es como empresario, sabe cómo es como político, sabe lo que votó como diputado, como senador, como concejal, como esto. Separar fe de vida cotidiana, fe de vida profesional, etc. Después se hacen los escandalizados, pero justamente dice que no se meta a la Iglesia en religión. O sea, la fe no tiene nada que ver, el Evangelio y Cristo no tienen nada que ver con la sociedad. Tiene mucho que ver. La sociedad es de Dios y la sociedad es donde se despliega la vida del hombre, en la cual uno se orienta o hacia el cielo o hacia el infierno. ¿Es importante o no? Existe un conjunto de enseñanzas de la Iglesia, cuando digo eso es sacadas del Evangelio, que se llama doctrina social y política de la Iglesia. Doctrina social y política de la Iglesia. No es que el cura tenga que ser intendente ni el obispo gobernador, pero tiene que dar orientaciones, la tiene que dar no el cura, la da el Evangelio, la da la doctrina de la Iglesia, están las encíclicas, están las enseñanzas. Antiguamente, cuando habían gobernantes cristianos, siempre habían teólogos. Cuando habían reyes cristianos, habían teólogos que no se aprobaba una ley, un decreto, una disposición que no pasara por por así decir, ese control, esa orientación de que nunca se vaya a transgredir una ley cristiana, una ley evangélica, el orden natural que ha hecho Dios. Bueno, todo un tema. Segundo error, está muy de moda ahora, súper de moda, y con la pandemia se ha puesto ya casi, se ha institucionalizado, el gobierno mundial. Como un ideal para el mundo, un gobierno mundial, que desaparezcan las naciones. Ya tenemos el Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, la OMS, que le da directivas a todo el mundo. ¿Quiénes son estos tipos? Estamos siguiendo las directivas de la OMS. ¿Quiénes son? Me pueden dar un consejo, pero cada país tiene autonomía. Eso es tener virilidad, varonilidad, personalidad. Claro, tiene que haber, dicen, un gobierno mundial que una a todo el mundo. No, van a ser los intereses de un puñado, de una minoría que manejen, y de hecho existe, a través de, ahora a la OMS, estos organismos internacionales que nos cuidan. Organización Mundial de la Salud, sí, pero está las Naciones Unidas, etc. Hay muchos organismos de estos que nos cuidan. Yo les pediría que no nos cuiden, pero pediría a nuestra dirigencia política que tenga varonilidad, virilidad y sepan defender el bien común de la nación. Como un papá tiene que defender su familia a muerte. No existe, no puede existir un gobierno mundial, porque eso es ir contra las tradiciones nacionales, contra las costumbres, contra lo que es más humano, sus raíces.
quieren un ciudadano del mundo, manejable, manipulable, sin historia, sin tradición, sin costumbres, sin religión, manejado por un puñado de anónimos desconocidos. Por supuesto, en todos los países va a haber democracia, votación, etc. Mentira. El que maneja el candidato que salga van a ser los que manejen los resortes del mundo. Entonces, ese es un error gravísimo. Tal vez uno de los errores que puede tener más graves consecuencias en los últimos, no digo décadas, sino cientos de años. Dos maneras, ya muy breve, veo el tiempo, de amar a la patria. Una, conocer su historia. Pero no es estudiar un manual de historia, conocer su verdadera historia. Miren, la mitad de los próceres argentinos debe estar, si no en el purgatorio, en el infierno. Y nosotros le hacemos plaza, a la señorita le hacen discursos en las escuelas, hay calles, hay que distinguir muy bien quién merece un homenaje y quién merece el olvido. Y está todo pata para arriba. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para desentrañar la verdadera historia, los verdaderos próceres, los que han aportado a la patria. Y en todos los países lo tienen, nosotros tenemos muchísimos, desde Colón en adelante, en la Argentina, desconocidos. Y tenemos gente que ha contribuido a la disolución nacional, y daría una serie de nombres si no tuviera poco tiempo, y daría las razones, y está lleno de homenaje y la gente se lo cree. ¿Por qué está la patria así como está nuestra? Un país hermoso, rico, con un capital humano, cultural extraordinario. Porque hay gente que tiene nombre y apellido, movimientos que han promovido esas ideas, que son ideas que han disuelto la nación. Y que era obvio que iba a ser así. Y en su tiempo se dijo. Bueno, conocer la verdadera historia, los verdaderos hombres que han aportado y los que no. Esa es tarea del papá y de la mamá, les aviso. Esto no es de la maestra, también. No es de los profesores de historia del secundario, también. Ni de los medios de comunicación, ni de la universidad, también. Pero eso es de la casa. Esto es la cultura que hay que enseñar. Pero padre, yo no entiendo historia, no me gusta leer, no estudié esto, no. Pero tienen a quien preguntar, consultar, leer. Segundo, manera de amar a la patria, no solamente conocer su verdadera historia, sus verdaderos hombres, héroes, los que aportaron y los que no aportaron, los que deben ser olvidados. Yo le digo en dos palabras, ser capaces y honestos en lo que hagan, Aunque sean, no sé, yo padre soy electricista, ¿qué tiene que ver con la moral y la religión? Tiene que ser el mejor de Malargüe, tipo más honesto y más capaz. Lo que hagas, estas dos cosas, ser el mejor, no por orgullo. Tenés que forzarte en hacer las cosas bien, eso es de cristiano. Y ser honesto. Si tuviéramos eso, la Iglesia da vuelta el mundo. ¿Cuántos católicos hay en todos lados? En los medios de comunicación, en las escuelas, maestras, directoras, radios, profesores universitarios, consejos deliberantes, cargos públicos, profesionales, empresarios. Si le hacen una encuesta, ¿qué es? ¿Qué religión? Católica. Si fuéramos buenos cristianos, damos vuelta el mundo. Bueno, habría muchas historias para contar. En las primeras épocas, siglos, los cristianos eran un puñadito, nadie. Era una religión nueva que había aparecido en el mundo, entre cientos de religiones. Bueno, llamó la atención el cristianismo por dos o tres cosas. Una, por la caridad. Los antiguos eran muy crueles y el cristiano en esto había cambiado el mundo, la caridad. Segundo, el concepto de la castidad llamaba la atención, sobre todo las personas, varones y mujeres, que se consagraban. Otro ejemplo, hay un texto del año 100 y pico que dice, ¿quiénes son los cristianos? Un grupo raro y nuevo, informa un gobernante. Dice, se reúnen, rezan y se comprometen a ser fieles en el matrimonio y honestos, no robar, ser honestos en la vida.
Esa es su característica, uno de sus rasgos. Es hermoso ver esto. Llamaba la atención. Llamaron la atención generales romanos, porque eran valientes y además eran honestos y tenían otra manera de llevar la milicia. Y termino con una frase muy linda, textual, de un enemigo de la Iglesia, que escribió contra la Iglesia varios panfletos, digamos, escritos cortos, y critica a la Iglesia como una cosa, un enemigo de la sociedad. Pero dice esto: ¿qué mujeres extraordinarias se encuentran entre los cristianos? Se refiere a esposas, madres y mujeres, en el pleno sentido de la palabra. ¿Qué mujeres extraordinarias se encuentran entre los cristianos? Me encanta esa frase, que llamó la atención cuando eran una minoría. Esto es amar a la patria. No es el día de las elecciones, el día de la patria. Es el día más tonto que hay del año. Es todos los días, en todas las cosas. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo